ha habido informaciones muy relevantes en las últimas horas, por eso solicitamos a Arturo Ramos Sobarzo, director del Centro de Investigación Jurídica de la Escuela Libre de Derecho. Es una escuela que ha dado presidentes en la República, o sea, personas que es una escuela de una alta consistencia en cuanto al conocimiento del derecho refiere. Te agradezco mucho, Arturo, que tengas la gentileza de acompañarnos tan temprano. Bienvenido. Muchas gracias, Diego. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Bueno, primero que nada ¿qué importancia tiene el hecho de que el TRIFE se haya amarrado el pantalón y haya dicho que lo que determinó el INE era lo correcto? Bueno, es una decisión muy importante, evidentemente, por todo el contexto en el que se había desenvuelto. Habíamos visto reacciones de actores políticos en el que pues se sentía un tono un tanto agresivo. Veíamos las declaraciones del candidato, bueno, y ahora ex candidato Salgado Macedonio. Y en ese sentido es una decisión importante en el sentido de que se quiso atender el Estado de Derecho. Por supuesto, había puntos de vista contrarios por parte de Morena y quienes estaban postulando, pero me parece que es interesante porque un poco pone el acento en que pues, hay determinadas reglas, en este caso reglas que tienen que ver con la fiscalización y que se tienen que cumplir, y en ese sentido es una decisión importante por todo el contexto, por toda la expectativa que había generado esta decisión, y bueno, pues ahí ya tenemos el resultado, que si bien un poco dividido, pero mayoritariamente, claramente, digamos, por no tener la candidatura de Salgado Macedonio y de Raúl Morón, ¿no? Ahora, ya entra en el terreno pues, de la interpretación, pero ¿cómo juzgas o cómo se podría juzgar la actitud al menos de Félix Salgado Macedonio de convocar a una movilización y empezar una cruzada para propiciar la desaparición tanto del INE como del TRIFE? Bueno, habría que ver que ese tipo de reacciones no son tan escasas, llegan a presentarse dentro de la justicia electoral, dentro del sistema electoral, es decir, los partidos políticos cuando reciben una decisión adversa, ya sea del INE o del Tribunal Electoral, pues en algunas ocasiones reaccionan de esa manera, ¿no? Yo quiero pensar que no va a pasar más que de eso, de palabras. Evidentemente una democracia madura, digamos, con otro talante, pues aceptan los resultados. Hay que decirlo también, Morena en su cuenta de Twitter dijo cabalmente que acatará la decisión del tribunal, y en ese sentido, bueno, son siempre reacciones que en algunos actores políticos muestran pues ese talante a veces de molestia. Lo ideal sería que se aceptara de lleno, pero hay que decirlo que el partido en su cuenta de Twitter ya afirmó que acatará cabalmente la decisión, ¿no? Esperemos que sea así, habrá movilizaciones, pero bueno, no debe de pasar de ello, y el proceso electoral debe seguir su curso. O sea, ahorita ya no tiene, para dejarlo claro, ni Morón ni Salgado Macedonio, no hay un paso más alterno, no hay paso paralelo, no hay presentar inconformidad, o sea, ya no hay espacio, no hay de otra. Exactamente, es una decisión definitiva, inatacable, como decimos los abogados. No hay recurso ni posibilidad alguna ni instancia en la cual se pueda combatir esta decisión. Quedan, por supuesto, las instancias internacionales que tienen otra lógica, que son mucho más tardadas, que no son resueltas en lo inmediato, pero en el espacio mexicano, en cuanto a las instancias mexicanas, no hay posibilidad alguna de recurso o instancia a que acudir. Esta es una decisión definitiva e inatacable, Eduardo. Bien, perfecto. O sea, ya tan, como dice la canción, el remate de la canción, tan, hasta aquí se acabó. Ahora, ayer hubo también otra decisión en cuanto a la constitución de las mayorías. Es un poco más complicado para quienes no tenemos ese conocimiento de cómo se constituyen o cómo se pueden constituir las mayorías en el Congreso. Debo entender como ciudadano que por diversas circunstancias que ahora quieren corregir esa plana,
un partido que tiene un determinado peso en la sociedad y en las elecciones no puede crecer por sus aliados en las cámaras. Una vez que llegan todos los aliados, no se suman a esa mayoría haciendo una mayoría obesa artificial. No sé si está de manera muy Efectivamente, rústica explicada. no, efectivamente, Eduardo, creo que lo has dicho en esencia bien. Todo parte desde que la Constitución, en el artículo 54, establece límites a la sobrerepresentación. En teoría, en los sistemas electorales, la idea es que la misma porcentaje de votos que recibe un partido político, ya sea en coalición o de manera aislada, sea más o menos la misma representatividad de número de curules que tenga en el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, y la Constitución permite una sobrerepresentación de hasta el 8%. Es decir, la Constitución permite que haya un desfase, una mayor cantidad de curules en función de la votación nacional emitida, pero solo hasta el 8%. Aquí lo que resuelve el tribunal ayer es confirmar una decisión, una serie de criterios aprobados por el INE en un acuerdo consistentes en ciertos criterios para justamente no implicar o no ajustar cuando un partido político pudiera tener más curules que votación nacional emitida, a partir de un concepto innovador que más o menos fue un poco el sentido de la impugnación, que es la afiliación efectiva. Es decir, buscan adscribir claramente las curules de los partidos políticos a partir de su pertenencia en un momento dado al partido al que pertenecen. En realidad, esto dado en el marco de una coalición, es decir, la unión de dos o más partidos políticos que compiten en una democracia. Efectivamente, es una decisión un poco más compleja que tiene que ver con la fórmula de representación proporcional, pero al final del día, la idea básica es que este acuerdo del INE busca precisamente ajustar que no haya esa mayor representatividad de un partido político en la Cámara de Diputados en función de la votación nacional emitida que haya recibido, ¿no? ¿Esta hay posibilidad de impugnarlo, esta decisión? No, de igual manera, al ser una decisión por parte de la Sala Superior, es definitiva e inatacable, no hay recurso alguno que proceda al respecto, y es algo que también ya va definiendo y marcando un poco las definiciones de este proceso electoral. Te aprecio infinitamente que nos ayudes a entender la trascendencia de esos. Son históricos, ¿no? En muchos sentidos son históricos, Arturo. Y sí, yo creo que también me gustaría verlo desde una perspectiva histórica y no tan de coyuntura. Por supuesto que en la realidad actual pues generaron muchos debates, mucha polémica. Fue muy criticado del tribunal que regresara el asunto en el caso de Salgado Macedonio y Morón, y que debió de haberlo resuelto desde un inicio. Desde un principio, claro. Un poco generó una expectativa que nos la pudimos ahorrar, pero sí, efectivamente, son decisiones importantes. Esta, de igual manera, se trata de corregir en el tema de la sobrerepresentación, un tema que pues no se había atendido del todo. Desde mi punto de vista, creo que yo le pondría un poco un pecadillo al INE al determinar el acuerdo de sobrerepresentación muy pegado, muy cercano a el registro de las candidaturas, y esto enrarece. Me parece que pudo haberlo resuelto o definido con una cierta mayor anticipación. Pienso que a principios de año o incluso a finales del año pasado, dado que viene arrastrándose este problema desde el 2018. Al final, por supuesto, es atendible, encuentra razones sustentables en el sentido de evitar esa sobrerepresentación en aras de cumplir la Constitución. Un poco yo diría eso que debió de haber sido atendido con mayor anticipación. Por supuesto, los consejeros hacen una defensa de ello, pero son decisiones evidentemente muy importantes que van marcando el rumbo de este proceso electoral, que al ser el tema, pues uno de los temas más importantes de este año, pues genera mucha polémica. Pero hay que decir que siempre el INE y el Tribunal Electoral, en el marco de una
de unas elecciones, de un proceso electoral, pues siempre tiene decisiones que no van a dejar satisfecho Claro. alguna de las partes, ¿no? Dado que es un Claro. conflicto entre partidos, pero evidentemente sí son decisiones muy importantes que van marcando una manera de ser de este proceso electoral. Arturo, muchas gracias por tu gentileza, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Eduardo, por la invitación y un saludo a todo tu Es tu casa, muchas gracias.